El tema de hoy yo le he titulado Todo para edificación. Todo para edificación. A manera de introducción, quiero dar una recapitulación en lo que hemos predicado los últimos domingos. Así que abra su Biblia en Romanos 12, Romanos capítulo 12. Y recordemos, hermanos, que 11 capítulos anteriores, Pablo prácticamente está enfocado en describir completamente lo que es el Evangelio, ¿sí? Y los beneficios que conlleva el Evangelio en la vida de las personas. Y luego llegamos al 12 y Pablo empieza con algunas exhortaciones, algunas recomendaciones que tienen un buen sentido, porque ahora entendemos el Evangelio y hemos recibido los beneficios del Evangelio, pero ahora nos toca a nosotros hacer. Ahora nos toca hacer, poner en práctica, ¿sí? Ahora nos toca a nosotros dar pasos. Ahora, Dios todo lo hace por medio del Evangelio y nos da esos beneficios, pero ahora nos toca nuestra labor como hijos de Dios, ¿sí? Nos toca esa labor como hijos de Dios, y el apóstol Pablo empieza en el capítulo 12, ¿cómo? Pues la primera cosa que vimos fue que demos completamente la vida, nuestro ser, nuestra vida a Dios. Al mismo tiempo, hermanos, recordando que Pablo nos invita a hacer un cambio de cosmovisión, ¿sí? Un cambio de cosmovisión. A veces venimos con una perspectiva completamente, o nuestros pensamientos o la forma de ver nuestra vida es en base a lo que aprendimos en el mundo. Pero Pablo nos está invitando a que esa perspectiva la cambiemos a una vida más bíblica, a la manera de Él, con un resultado de poder entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas a través de su palabra. Y hermanos, la tercera cosa que hemos estado viendo es esa humildad que Dios nos llama entre nosotros. Esa humildad a la que Dios nos llama entre nosotros, la cual nuestro hermano Humberto nos habló la semana pasada, en donde no tenemos que estimarnos superiores a otros, ¿sí? Bueno, lo decía del versículo 3 al versículo 5, hermanos, ¿sí? En donde él nos describía la verdadera aptitud en los dones espirituales. ¿Y cuál es esa aptitud? Una aptitud no soberbia, no una aptitud que arrogante, sino una aptitud humilde, una aptitud considerando a los demás, como dice Filipenses, por debajo de nosotros considerándonos por debajo de los demás. ¿Sí, hermanos? Hermanos, entonces, esta línea del apóstol Pablo tiene un propósito. Si no hay un cambio de mente, si no entregamos nuestras vidas, si no somos humildes, hermanos, no podemos llevar a cabo nuestras actividades como hijos de Dios. No podemos llevar a cabo nuestras actividades como hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver qué es lo que vamos a tocar hoy en estos días, en este tiempo. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 4 al versículo 9b, así le he puesto. Vamos a darle lectura. Romanos 12, versículo 4, ¿sí? Al versículo 9b. Dice de la siguiente manera: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo
y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Dios y bendito Padre, pedimos tu dirección, Señor, para esta noche, mi Dios, poder hablar las verdades, Señor, de tu palabra. Mi Dios, somos siervos de ti y somos siervos de tu palabra, mi Dios. Te pido, mi Dios, que nos ayudes, que hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, a todo nuestro ser, mi Dios, para recibir esa palabra, mi Dios, que necesitamos para nuestra vida cristiana. Mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, lo primero que vamos a ver es que, y que tenemos que entender, es que somos una unidad. Somos una unidad. Ya tengo 20 y tantos años en el Evangelio y parece ser que no entendemos lo que es una unidad. ¿Sí? El apóstol Pablo en el versículo 4 y en el versículo 5 nos enseña la analogía de lo que es un cuerpo. Y nos compara a todos nosotros y dice en el versículo 5 que en Cristo somos un cuerpo. Esta es la segunda vez en la que el apóstol Pablo usa esa analogía. No en el libro de Romanos, sino en lo que va en la Biblia. La primera vez en la que usa esa analogía del cuerpo lo hace en 1 Corintios capítulo 12. Todo el capítulo 12 habla también de ese tema del cuerpo. Ahora, hermanos, ahorita vamos para allá a esos pasajes. ¿Qué entendemos? Hermanos, surge una pregunta y me surge una pregunta a mí. ¿Qué entendemos por ser el cuerpo de Cristo? ¿Qué entendemos por ser el cuerpo de Cristo? Podemos englobarlo, ¿verdad?, a la iglesia global, pero no, hermanos, reduzcámoslos a la iglesia local. Reduzcámonos a la iglesia local, no a la iglesia global, a la iglesia local. ¿Qué es ser un cuerpo en Cristo? ¿Qué es, hermano? Dice Pablo en estos versículos, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos de los otros. Mi hermano Humberto decía algo muy importante, que nos pertenecemos unos a otros, ¿verdad? ¿Sí recuerda? Que nos pertenecemos unos a otros. Pero a veces me llama la atención en que no entendemos qué quiere decir eso. No entendemos qué es lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Y la verdad es que, como mi hermano decía, que no somos un club, parece que la iglesia funciona como un club. En unas iglesias ya no se llaman por hermanos, se llaman señor abogado, señor doctor, señora enfermera, señor panadero, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿eso qué? En otras no se toman en cuenta a muchos de los miembros. Hay miembros VIP. ¿Sí? Eso no es en la iglesia, hermanos. Cuando nos pertenecemos y somos un cuerpo, estamos hablando de una unidad. Y, hermanos, vamos a ver y vamos a entender. Yo no soy doctor, ¿verdad? Ni soy nada de eso, sino solamente lo que puedo apreciar. Ni tampoco puedo decir que el apóstol Pablo fue un doctor, ¿verdad? Pero a lo mejor puedo decir que el apóstol Pablo aprendió de Lucas, hermanos. ¿Sí?
Pero no lo sé, esto sería extra bíblico si yo lo afirmara, ¿sí? Pero Pablo sabía qué era lo que tenía que decir, o tenía un sentido, el cual le quería dar a enseñar tanto a Corintio como a los romanos y a otras iglesias, qué es un cuerpo, ¿sí? Vamos primero a leer 1 Corintios 12, hermanos. 1 Corintios 12, para unas hojas más adelante, Corintios 12. Voy a hacer una lectura rápida. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevados como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y aquí el apóstol habla, pues invertidas las cosas como lo dicen Romanos, pero es el mismo sentido. Dice, a otro el hacer milagros, al otro profecía, al otro discernimiento de espíritu, estoy en el versículo 10, diversidad de géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero versículo 11, pero todas estas cosas las hace un mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como en el cuerpo es uno, oiga, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice en Romanos, ¿sí? Y luego dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por esto no será del cuerpo. Si la oreja si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y sigue así el apóstol Pablo hasta terminar el capítulo, hermanos. Ahora bien, cuando está hablando de la analogía del cuerpo, él nos está hablando de que el cuerpo está bien concertado, está bien unido. El cuerpo tiene muchos órganos vitales, tiene células, tiene bacterias buenas y malas. Tiene muchas cosas el cuerpo internamente, y todas, aunque son cosas diferentes, trabajan en conjunto. Y aún por fuera tenemos muchas cosas y trabajan para nosotros en conjunto, hermanos. ¿Verdad que sí? Y vemos una armonía en su cuerpo, pero cuando se altera algo, decía yo en la célula, hay algo, pero el cuerpo está hecho para funcionar en unidad. No hay prestigio, no hay alguien más elevado ni tampoco más abajo, todos tienen una función. ¿Sí? Todo tiene una función. Hermanos, de verdad, en todo lo que llevo en el cristianismo, parece que batallamos para entender esto de la unidad, hermanos. ¿Sí? Batallamos muchísimo. Esta analogía del cuerpo, usted puede ver y vea las cosas médicas y vea que es una maravilla el cuerpo. ¿Sí o no? Es una maravilla. De verdad, yo me metí a leer varias cosas y salí embotado ahí. No estaba aquí en el sábado, no hay médicos, ¿verdad? Pero es una de conexiones, sistema nervioso, sistema respiratorio,
pero todo están aparte, pero trabajan en conjunto. Si falla uno, empieza a fallar otro. Y así se va. Hermanos, tenemos que entender primero esto. ¿Sí? En la iglesia, todos somos uno, hermanos. Aquí no hay diferencia entre uno y otro. Habrá niveles en espiritualidad y en madurez, pero hay niveles fuera de eso, hermanos. Ni porque yo tenga espiritualidad o porque el que no tenga mucha espiritualidad, no quiere decir que el que tiene mucha espiritualidad es algo muy importante en el cuerpo, o lo será. ¿Creen ustedes que el que tiene mucha espiritualidad y madurez es algo en el cuerpo? ¿Algo más importante que otros? No, hermanos, no. Tenemos que quitarnos ese concepto de estar apartando a la gente por clase social, por trabajo, por cosas, por nivel espiritual, por madurez. Tenemos que quitar ese concepto. ¿Qué quiero decir? En que yo solamente busco a los maduros. No, a los inmaduros no, ni me les acerco. No. Es más, hasta me siento incómodo. Hermanos, de verdad, eso no cabe en la iglesia. Eso no tiene que caber aquí. No cabe. Somos una unidad. Usted sea lo que sea, somos una unidad. Sea bombero, sea lo que sea, usted tenga dinero, no tenga dinero, somos una unidad, hermanos. Tenga nivel espiritual arriba o tenga madurez, somos una unidad. Y la verdad, hermanos, que esta frase de la unidad es lo que menos se ve en muchas iglesias. Aquí hemos fomentado la unidad, y Josué no me va a dejar mentir, una tras otra, ¿o no? Una tras otra, hermano. Y hermanos, y lo hemos dicho, pero para muchos les choca, hermano. No digo que a todos, pero pasaron gentes por aquí que solamente con ciertas personas. Pasaron gentes por aquí, por Iglesia Bíblica, y solamente con ciertas personas. No, hermanos, eso no es el cuerpo. Desde ahí tenemos que ir entendiendo para lo que Pablo quiere decirnos más adelante, y es lo que decía mi hermano Humberto la semana pasada, nos pertenecemos unos a otros, hermanos. Somos una unidad. Tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes cosas, pero sin embargo nos une Cristo. Porque así como dice Corintios 3, 1 de Corintios 12:13, todos los que hemos nacido de nuevo, somos introducidos al cuerpo de Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, todos estamos unidos entre sí. Debemos nosotros de entender eso, hermano. Nadie es inferior. Es por eso, y recordando las palabras de mi hermano Humberto, solo quiero puntualizar eso, no me quiero meter en lo que él dijo, pero el problema de la iglesia de Roma es que ellos tenían un concepto muy elevado de ellos mismos. Usted tiene un concepto muy elevado de usted, pues usted va a entorpecer el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Usted va a entorpecer el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Sí, déjeme decirle, sí lo va a entorpecer. Si usted tiene un concepto tan grande de usted, de su conocimiento y de lo que usted es, usted va a entorpecer el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque el tener ese punto más arriba es menospreciar a los que no lo tienen como usted. Es menospreciar a los que no tienen el conocimiento que usted tiene.
es menospreciar a los que no están a su nivel. Y debemos de entender que eso no es aquí en la iglesia. No es, hermano. Por eso Pablo en estos versículos habla de que somos miembros los unos de los otros. ¿Con qué propósito, hermanos? Regresamos a Romanos, ¿sí? Y versículo 6 nos lo dice, hermanos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, utilícese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? El amor es sin fingimiento. Hermanos, si usted no entiende que somos uno, Dios a todos sus hijos les dio un don. ¿Sí? Dios a todos sus hijos les dio un don. Y les dio un don para el funcionamiento de la iglesia, hermanos. Nos dio un don para el funcionamiento de la iglesia. Y nos dio diferentes a cada quien. Entonces, hermano, si usted no entiende que somos iguales, pero que tenemos diferentes dones, tiene que haber esa unidad, hermanos. ¿Sí? Y Dios ha colocado esos dones para este funcionamiento. Pero miren, hermanos, ¿sí? Un don, como lo dice en el versículo 6, que teniendo diferentes dones, un don, hermanos, no tiene que ver con las capacidades con lo que nosotros nacemos. ¿Está de acuerdo conmigo? No tiene que ver con las capacidades con las que nosotros nacemos. Un don que viene del Espíritu es un don sobrenatural. Para usted y para mí. Muchas de nuestras capacidades pueden rimar con nuestro don, pero hoy en día, o se ha malentendido, ¿verdad?, que sus capacidades es un don que Dios le dio. Es una capacidad, es como el que pinta. No, Dios le dio un don, le dio una capacidad para pintar, le dio una capacidad para los deportes, le dio una capacidad para el intelecto, le dio una capacidad. Pero los dones, hermanos, los dones son sobrenaturales para sus hijos. ¿Sí? Los dones son diferentes a esas capacidades. ¿Por qué? Miren, hermanos, ahorita lo voy a ir desarrollando más. Estos dones, y como lo leímos en Corintios, dígame, si estuviera vigente el don de lenguas, ¿un niño nace hablando lenguas? No, ¿verdad? ¿Crece y de repente habla en lenguas? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue un don sobrenatural para la iglesia. ¿Sí? Entonces, no confunda las capacidades con los dones. ¿Sí? Dios nos ha dado muchas capacidades como seres humanos. Y pues ahí vemos todo el intelecto y toda la tecnología que ha avanzado hasta estos días. Pero los dones son para el servicio de la iglesia, hermanos. Son para que trabaje el cuerpo de Cristo en armonía. ¿Sí? Por eso tienen que ser esos dones espirituales. Y Pablo a los romanos les da 7, les describe 7 de los tantos que hay. ¿Sí? ¿Por qué 7? Porque son dones que son pertinentes a la iglesia de Roma, hermanos. ¿Sí? Yo me puedo imaginar competencias dentro de los romanos. Es que yo soy mejor, no, yo soy mejor. No, yo soy mejor, no, yo lo hago mejor. Yo soy excelente, no, yo lo hago más excelente. Y en estos dones, Pablo tiene que dar ese orden.
¿sí? Tiene que darse orden. Y comienza, hermanos, el apóstol Pablo empieza con un don. Vamos, ahí en el versículo 6 de Romanos, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hermanos, estos dones y luego los otros, pero estos dones, hermanos, tenemos que también entender, fíjese esta frase que usa el apóstol Pablo en el versículo 6, según la gracia que nos es dada, según la gracia que nos es dada, según un regalo que nos es dado. Dios habla de un regalo. ¿Sí? El don significa regalo, pero es una capacidad, hermanos, ¿sí? Que nos es dada. Y luego dice, según la gracia, ¿sí? Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Hermanos, el don que Dios te dio a ti, ¿sí? No es que Dios te lo dio porque tú lo mereces. Ese don que Dios te dio no es por tus méritos propios, ni porque estudiaste para recibir ese don. ¿Sí? Hay dones que se van aprendiendo, pero hay dones que Dios te los dio para el funcionamiento. Entonces, entendiendo que esos dones son para el funcionamiento, Dios te dio un don que sobresale de muchos que puedes tener para que empieces a trabajar para Él. ¿Sí? Para que empieces a trabajar para Cristo, para que empieces a trabajar para tus hermanos. Dios te dio un don específico y todos tenemos un don que sobresale de los demás. ¿Sí? Algunos son multifacéticos, pero hay muy pocos. Algunos cristianos tienen 3 o 4 dones, pero hay uno que sobresale de todos. Y Dios te lo dio para que tú le sirvieras a Él. ¿Sí? Para que tú le sirvieras a Él. No con tus capacidades, sino con el don que Dios te dio, sirvieras a Él y tus capacidades te ayudan, hermano. Porque así es. ¿Cuántos testimonios de gente que no se puede parar a hablar enfrente? En toda su vida no podía hablar en público. Y sin embargo, llega Cristo, Cristo pone un don en él y pácatelas, empieza a hacerlo, ¿o no? Bueno, yo en público yo no hablaba mucho, aunque lo llegué a hacer, pero yo lo hacía así, miren, dentro temblaba y... ¿Sí? Cuando en la escuela me ponían a exponer, siempre me equivocaba, hermanos. Siempre fallaba. Pero cuando viene un don que Dios nos da, empieza a fluir y dices tú, caray, ¿de dónde salió esto? ¿Sí? Pues es algo que Dios puso en ti. ¿Sí? Es algo que Dios puso en ti y que debes de descubrirlo para empezar a trabajar dentro del cuerpo. No te lo dio para tu prestigio propio, el don no te lo dio para tu prestigio propio, no te lo dio para tu vanagloria, no para estimarte superior a los demás, no te lo dio para gloriarte, te lo dio para que lo sirvieras a Él. Hoy en día, muchos usan sus dones para su propio beneficio. Muchos usan sus dones para su propio beneficio. ¿Sí? Si podemos decir que la música, hay un debate ahí, José, ¿te acuerdas? Entre la música es un don o no. Pero si la música es un don, hoy en día se está lucrando con la música cristiana. Y lo hacen para su propia vanagloria. Y ellos se presentan y empiezan, ¡ay, alabemos! Y todo.
pero detrás son unos perversos, hermano, de verdad. No, de verdad, así, créame, no quiero hablar de eso. ¿Sí? Una vez fuimos a Guadalajara a ver un artista, no voy a decir el nombre, y estaba pidiendo autógrafos, y estaba la filota de todos para el autógrafo. Y yo estaba en la fila también, para mi becerro de oro, ¿verdad? Estaba ahí en la fila, y luego ya de repente, que ya se va, que no, el artista. Y yo digo, ¿por qué se va? Pues si todos tienen... En ese momento, no sé si es el Espíritu Santo, una chispa en mí, dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? No, ese hombre no es más que ni yo ni menos. Pero todos estaban embelecidos con... ¿sí? Pero su actitud no era la correcta, la del hombre ese. Lo están lucrando con eso, si podemos decir que es un don. Hermanos, están lucrando con la predicación del Evangelio también. Están lucrando. Dios nos dio esa capacidad de compartir el Evangelio y lucramos con eso. Y lucran. A nosotros no, hermano, y lo digo firmemente, hermanos. No lucramos con eso. Entonces, aclarando eso, hermanos, y diciendo esto, vamos a ver estos dones que el apóstol Pablo le dice a los romanos. Vamos a Romanos, hermanos, del versículo 6, y él empieza hablando del don de profecía. Él empieza hablando del don de profecía. Y hermanos, el don de profecía es un don tan controversial en muchas iglesias y hoy en día muchos lucran con un supuesto don de profecía. Hermanos, nosotros tenemos que entender que en la iglesia, en el Antiguo Testamento y en la iglesia, podemos ver el don de profecía. En el Antiguo Testamento podemos ver a los profetas hablando del juicio de Dios, o también prediciendo cosas como la venida del Mesías, los tiempos postreros, ¿verdad? Y también ellos exhortando a la gente, exhortando al pueblo de Israel para el arrepentimiento. Y al mismo tiempo, para el arrepentimiento, el juicio que Dios venía si no se arrepentían. Esa era la función del profeta, ¿sí? Era la función del profeta, ¿sí? Que predecía, pero predecía cosas conforme a lo que Dios le mandaba. Dios le hablaba y Dios le decía. Pues tenemos el caso de Elías, tenemos el caso de Eliseo, tenemos el caso de muchísimos profetas en el Antiguo Testamento, que Dios les hablaba y decían, oye palabra de Jehová, oye palabra de Jehová. ¿Sí? El profeta bíblico decía, oye palabra de Jehová. Y en el Nuevo Testamento también vemos algo parecido, pero déjeme decirle que sí se ve muy diferente. ¿Sí? En el Nuevo Testamento también se ve esa profecía como de predicción. Por ejemplo, el profeta Agabo, en el libro de los Hechos, agarra el cinto de Pablo y él dice, el Espíritu dice que el dueño de este cinto va a padecer. ¿Sí? ¿Sí lo han leído? ¿Sí? Entonces él está anunciando el sufrimiento de Pablo desde Jerusalén hasta Roma. ¿Sí? Y eso era también una función. Hermanos, era una función recibir palabra de Dios, también recibir esa iluminación de Dios para compartir a la iglesia. Ya no es como en el Antiguo Testamento, era juicio, era esto, pero en la iglesia es diferente, hermanos. ¿Sí? En la iglesia el don de profecía es diferente. Ya no era de esa manera, viene el juicio, ya no era así. Ahora la profecía, hermanos, ¿sí? Tiene otro propósito en el Nuevo Testamento. Y ese propósito, vamos a 1 Corintios 14, hermanos, 1 Corintios 14, versículo 3, dice,
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso era lo que el profeta de Dios hablaba. Y hermanos, también el profeta de Dios recibía la inspiración para fortalecer la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Para fortalecer la enseñanza de los apóstoles. Ya no es como en el Antiguo Testamento, ahora es así. En el Nuevo Testamento ahora es así. ¿Sí? El profeta llegaba a una ciudad, él duraba un día y daba palabra de consolación, palabra de exhortación, ¿sí? Y palabra de edificación. Eso era lo que decía el profeta. ¿Sí? Hoy en día hay un grupo, no, a lo mejor usted lo conoce, hay una serie de profetas, ¿sí? Pero ellos no profetizan para edificación, no profetizan para exhortación, ni para consolación. Ellos profetizan para la carne, hermanos. Dios miren, voy a hablar porque yo lo viví, no porque quiera gloriarme ni nada, ¿sí? Estaba en una reunión de jóvenes y llegaron unos ciertos profetas. Y usaban un manto y se lo ponían a la gente y yo los escuchaba y todo. El Señor dice que tú vas a recibir una grande bendición. Y recuerdo a una persona que conozco, les decía, y vas a recibir una camioneta del año porque Dios así lo dice, el Señor me mostró. Y yo lo escuchaba y yo decía, ay Dios, ¿qué es esto? No, hermanos, esa no era la profecía. Esa no, es más, ahorita voy para ese punto. No es así la profecía, hermanos. La profecía es para edificar. ¿Cómo edificamos? ¿Qué es lo que Dios quiere? La voluntad de Dios. ¿Qué Dios busca de ti? ¿Qué Dios busca que quiere que hagas? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere que cambies en tu vida? Esa es exhortación. Y consolación es para los que están sufriendo. Los que están sufriendo, Dios les da una palabra de consolación, hermanos, ¿sí? Entonces, esa era la profecía en el Nuevo Testamento, pero esa profecía tenía que ser juzgada, hermanos. Ahí mismo en Corintios 14, en primera de Corintios 14, 29, dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. La profecía para el profeta llegaba y decía, el Señor dice, ¿sí? El Señor dice. Y hablaba, y los demás, los maduros, juzgaban y decían, espérame. Eso no rima con la enseñanza de los apóstoles. ¿Sabe por qué? Por eso Pablo le dice a los romanos, le dice, y esta frase la usa solamente en el don de profecía, ¿sí? Quédese ahí en Corintios, solamente le leo lo que dice en Romanos. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La profecía estaba limitada al fundamento de los apóstoles y profetas, a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La profecía estaba limitada a eso. ¿Sí? Eso era lo que Pablo les está diciendo. Esta profecía, o lo que hablen, o si llega un profeta, o si hay profetas entre ustedes, que se conformen a la enseñanza de los apóstoles, a la medida de la fe, ¿sí? A la doctrina, hermanos. Profeta que se salía de la doctrina era un falso profeta, ¿sí? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar bien listos, juzgar la profecía. Juzgaban la profecía.
Pero hermanos, este tipo de profecía ha terminado. Porque solamente era para él la era de los apóstoles. Terminando los apóstoles, esta profecía termina. Este tipo de profecía terminaba. Ya Dios no hablaba, ya no habla por medio de hombres así. Ya no, hermanos. Ya no habla por medio de hombres así. Hoy en día ya Dios no habla así. Y si alguien llega y te dice, el Señor me dijo, y te dice una bola de barbaridades, no lo escuches. No lo escuches. Yo sé que se ríe, hermana Chayito. Yo sé que se ríe. Porque yo sé que escuchó una bola de barbaridades. Yo lo sé. Y mi hermana Angie también. Bueno, Vane también. No lo escuche. Ya no está esa profecía así. Ahora el profeta, hermanos, ahora el profeta es el que proclama las verdades de Dios. Pero esas verdades están confinadas a los 66 libros de la palabra de Dios. No más. ¿Quieres saberlo? Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Aquí Pedro, hablando de lo que experimentaron cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró, ¿sí? Donde cambió su naturaleza, él dice, pues lo vimos, pero no es suficiente, dice, estoy parafraseando. Y luego dice el versículo 19, ¿sí? Bueno, vamos a leer el 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Sí? Están hablando de eso, de la transfiguración. Y en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Escuche eso, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética, si alguien le va a profetizar, y si podemos decir que puede haber profecía hoy, es alguien que le trae una palabra que viene de aquí. En su contexto, hermanos. ¿Sí? En su contexto. Sale de aquí. Si no sale de aquí, no lo escuche. No lo escuche. ¿Sí? Eso es muy importante, hermanos, porque el que profetiza hoy en día es el que habla la palabra, toda la palabra de Dios, nada más, ¿sí? Nada más. Y le digo por qué dentro de su contexto, porque mire, hay algunos muy astutos, a lo mejor ya los ha escuchado. Hay algunos muy astutos que dicen, el Señor me dio esta palabra para ti. Eso no es malo, está bien, venga la palabra, ¿por qué no? ¿Sí? Pero si agarra un versículo solamente para decirte una cosa y saca el texto fuera de contexto, pues, ¿es profecía de Dios o no? ¿Qué opinan ustedes? Para nada, para nada. Por eso, diga, ok, está bien la palabra, déjala reviso. Está bien, se juzgaba la profecía, ¿no?
Si Dios tiene una palabra para mí, déjame la examino y Dios me va a hablar. ¿Sí? Pero no como esos de que el Señor me dijo y hablan bola de cosas, hermanos. ¿Sí? Entonces, en la iglesia de Roma necesitaban entender esto. ¿Sí? Bueno, no lo de ahora, porque en aquel tiempo era vigente el don de profecía, era vigente. ¿Sí? Entonces, tenían que el que tuviera ese don de profecía lo ejerciera, hermanos, como lo expusimos al principio, lo ejerciera sin vanagloriarse porque es profeta. ¿Sí? En Corintio vemos cómo la profecía y las lenguas y el don de milagros se gloriaban y todos buscaban esos. No, es lo que Pablo está diciendo. ¿Usted es profeta? Profetice. Pero eso es para una función dentro del cuerpo, no para que usted se sienta más elevado. Muy bien, segundo don, hermanos. No sé si vaya a terminar. No sé si alguien me chocó el tiempo. No. No. Seguimos. El siguiente don, regresamos a Romanos, es el versículo 7. O si de servicio, en servir. Este servicio es la palabra diácono, o de donde viene la palabra diaconado. Pero podemos ver que en el servicio del diaconado es de dos formas. El diaconado, el que se encarga de las necesidades de los pobres y de las viudas, así como nuestro hermano Manuel Torres, ¿verdad?, que él es el diácono de aquí, esa es una labor que él hace. Pero hay otro tipo de diaconado, hermanos, o de servicio, que no es de esa manera, sino que este servicio es, o el don de servicio, hermanos, es aquel que quiere servir sin mirar a quién. ¿Sí? Es el que quiere servir y quiere hacer sin querer agradar y sin mirar a quién le hace el servicio. ¿Sí? El que levanta las bancas sin que alguien le diga, el que va y agarra una escoba sin que nadie le dice, el que ve algo y quiere ayudar, ese es el don de servicio, hermanos. ¿Sí? Ese es el don de servicio. Y también el del diaconado, hermanos. Ese servicio, aquí surge una pregunta. Entonces, ¿ese servicio puede uno sentirse mucho por tener ese servicio? No, hermanos. Pero sin embargo, el pecado nos lleva a gloriarnos de sentir ese servicio, de tener esa intención de servicio. ¿Por qué? Porque termina diciendo, es que yo nada más lo hago, es que yo nada más me levanto. Entonces ahí como que no es servicio, ¿verdad? Cuando alguien se está quejando él hace servicio y dice, pues es que yo soy siempre el que levanto las sillas. Yo soy siempre el que levanto las sillas. Yo soy el que siempre hago esto. Ese no tiene el don de servicio, hermanos. No lo tiene, no, definitivamente no. Porque ¿para quién es el servicio, hermanos? Para Dios. Implícitamente es para usted. Y es para los miembros de la iglesia. ¿Sí? Entonces, quien quiere servir y nada más está queje, ¿sabes qué? No lo hagas, no tienes ese don. No lo hagas, no tienes ese don, tienes otro. ¿Sí? Porque para descubrir los dones es que hay que meternos a la guerra, hay que meternos a la batalla. ¿Sí? Para descubrir los dones hay que meternos a la batalla. Y si por ejemplo tú dices que tienes el don de servicio y solo te estás quejando por lo que haces, déjalo de hacer, hermano. No tienes el don de servicio. ¿Sí? No lo tienes. Definitivamente no lo tienes. ¿Sí? Dice, iba a leer la definición de servicio. Déjeme buscarla.
prácticamente se define de esa manera. Ya no es necesario que lo lea. Es aquel el cual acabo de describir. Es aquel que acabo de describir. Entonces, hermanos, nosotros, si vas a dar tu servicio a Dios, hazlo. Si tienes ese don, hazlo. Yo quiero reiterarlo porque siempre, mire hermanos, siempre escuchamos quejas cuando alguien sirve. No se diga en la cocina, hermanos. No es en serio, ¿eh? No es en serio. No se diga en la cocina. Una vez, en un congreso misionero, de la iglesia que pertenecíamos, nuestro hermano Humberto y yo, hubo un congreso misionero y las hermanas se dividieron así como en grupos, así como estos que tenemos, pero para cada día. Entonces, pues sí, ahí está el refuego, hermanos, ¿eh? ¿Por qué? Porque somos diferentes, hermanos. Si queremos servir, tenemos que entender que todos somos diferentes. No tenemos la misma personalidad. Hay gente que no nos va a caer bien. ¿Sí? Y en ese congreso hubo roces. Pero el pastor dice, nuestro hermano, dice, bien sabio él, dice, pues ya se terminó. Lo que sucedió en la cocina, ahí se queda, hermanos. Pero ¿saben qué? Pues no me checa, hermanos, a mí. No me checa. Sí, no me checa. Tenemos que aprender a trabajar en conjunto, hermanos. De verdad, con esas diferentes personalidades. Miren, nosotros somos una pluralidad de pastores y hemos aprendido a trabajar en conjunto los tres. ¿Sí? En servicio, y estoy hablando del servicio. ¿Sí o no, hermano José? Hemos aprendido a trabajar en conjunto los tres. ¿Ha sido difícil? Al principio sí. Difícil, porque somos diferentes los tres. Pero nos une el servicio que queremos dar a Dios. Y por eso ese hierro con hierro, lo hemos llevado y Dios nos ha fortalecido, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, el servicio no es cualquier cosa. Es para Dios y para servir a sus hermanos. Para el que no te cae bien, es ese servicio. ¿Sí? Hermanos, sigo al que sigue. Regresamos a Romanos. Bueno, aquí no nos movimos, pero el de servicio. El que enseña en la enseñanza. Hoy en día necesitamos mucho ese don de personas que enseñen, ¿sí? Que sepan instruir punto por punto. Aquí en la predicación le ponemos pasión y gritamos y se nos van cosas, pero un maestro de la Biblia es el que se pone y empieza esto, así y así. Esa es una persona que es maestro. Y es muy calmado, maestro. Lo define. ¿Sí? Y te lo enseña y lo comprendes, hermano. ¿Sí? Que enseña la Biblia. Bueno, muchos que pueden venir, que son maestros, pues se les facilita. Pero para verdades bíblicas, tiene que ser un don, hermanos. ¿Sí? Por eso digo que ahí tu capacidad conjuga tu don. ¿Sí? Entonces necesitamos esas personas que enseñen. En Iglesia Bíblica todavía necesitamos personas que enseñen. Aunque hay aquí varios que predican, necesitamos que puedan detectar, yo tengo ese don de enseñanza. A mí se me hace muy fácil. Pero hermanos, un maestro no solamente es el que se para enfrente. Un maestro también es el que de verdadmente da su tiempo para enseñarle a la persona esa verdad bíblica, ¿sí? Y lo hace con toda paciencia. Aquí tenemos, bueno, mi hermana Van es maestra, ¿verdad? Y la docencia
en la docencia se tiene que tener mucha paciencia, ¿verdad? Todos los que cursamos la escuela primaria aquí en Zacatecas o Guadalupe, pues muchos docentes no tienen paciencia, ¿verdad que no? ¿Por qué? Pues a mí Oscar también es docente, él también. Pues nos aventaron borradores, nos quebraron reglas en la espalda. Sí, nos ponían aquí, nos daban con el borrador así, ¡pah! Que silencies. Hermanos, muchos docentes no son pacientes. Bueno, trabajar con niños es un reto, la verdad. Ahí está mi hermana Vane, que lo diga, es un reto. Pero hermanos, un maestro bíblico es aquel que tiene esa paciencia y sabe enseñar la palabra. ¿Sí? Necesitamos esos maestros, hermanos. Muy bien, seguimos adelante, hermanos. Seguimos adelante y entendemos que en la iglesia de Roma se necesitaban también estos maestros, ¿sí? Y que detectaran muy bien el don del maestro, hermanos. ¿Sí? Y también el ser un maestro te llena de conocimiento. Y muchas veces ese conocimiento te hace elevarte. Déjame decirte, aunque eres un maestro, te hace elevarte. Hermanos, el apóstol Pablo tiene que decir, el que enseña tiene que instruir bien. ¿Cómo tiene que instruir bien? Con claridad, hermanos, no con gritos, no con... Aquí tenemos pasión, en la predicación tenemos pasión, ¿sí? Bueno, algunos, ¿verdad? Algunos, como Steve, ¿cómo se apellida? Steve, es un viejito, yo hasta dije, es López Obrador predicando, es un viejito, pero habla con una pasión, hermanos. De verdad, habla con una pasión ese hombre. De verdad, sí te transmite, o sea, esa pasión, hermano. Pero un maestro hace la diferencia. Regresamos pues, hermanos. Pablo quiere ubicar bien a esos maestros en Roma. Versículo, se ve que con ese voy a terminar. Con ese don voy a terminar. Versículo 8. El que exhorta en la exhortación. Hermanos, también tenemos que poner orden en lo que es la exhortación. La palabra exhortación significa, fíjese, es lo que significa confrontar, animar, consolar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. También se define como llamado cerca con el propósito de ayudar, amonestar y estimular. ¿Sí? Eso es lo que significa exhortar. Llamar es como la palabra paracletos también. ¿Sí ubican la palabra paracletos? Bueno, algunos no. Es la que usamos para el Espíritu Santo, es la que usa el Nuevo Testamento para el Espíritu Santo. Uno que está al lado, o viene a un lado, o llama a un lado para animar, para exhortar, para consolar, o para dirigir tu rumbo. Eso es la exhortación, hermanos. ¿Sí? Y la exhortación es de mucha importancia dentro de la iglesia, hermanos. En otras palabras, una persona que exhorta es como un consejero. ¿Sí? Es como un consejero. No cualquiera tiene el don de exhortar, hermanos. No cualquiera tiene el don de un consejero. No cualquiera. ¿Sí? De verdad. Muchos creemos que exhortamos, pero no, hermanos, damos bombazos tras bombazos tras bombazos y achatamos a la gente. ¿Sí? Hay que ser enérgicos cuando se necesita ser enérgico. ¿Sí? Entonces, cuando a usted lo exhorten, enérgicamente no se enoje, porque lo necesita. Hay tiempos en donde tiene que ser exhortado con amor, pero todos quieren la exhortación con amor. No, hermanos, no todo el tiempo va a ser con amor. A veces va a ser con energía, hermanos. ¿Sí?
Exacto. Gracias por ese amén. Sí, hermanos, es que esto es una realidad. Y muchos solamente exhortamos, y otro ya saliéndose, creen que dando bibliazos es la exhortación. Eso no es exhortación, hermanos. Que se le quite de la cabeza estarle versículo tras versículo, versículo tras versículo. Escúchalo. Una persona que exhorta, mira, si tú eres una persona que exhorta, vas a hacer esto. Vas a ver a una persona equivocada en su vida cristiana, vas a ver a una persona que anda mal, o vas a ver una deficiencia en alguien y lo vas a llamar a ti, le vas a decir, hermano, ¿puedes venir tantito? Y según la necesidad, tú le vas a hablar a esa persona. Si está triste esa persona, tú vas a consolarle y le vas a decir, ánimo hermano, ¿qué está pasando contigo? No, pues esto y lo otro. Y vas a dar consejo bíblico. La exhortación es bíblica, ¿sí? No tus propias ideas. Si esa persona está en un pecado y tú lo detectas y dices, quiero hablarlo, el que tiene la exhortación va a decir, hermano, ¿puedes venir conmigo? ¿Puedes venir a mí? Sí. Mira, he visto que tu comportamiento no es bíblico. ¿Sí? Tu comportamiento no es bíblico. Mira, yo te recomiendo que vayas delante de la presencia de Dios y te arrepientas de ese pecado en el que estás. ¿Sí? Y así lo vas a hacer, y así lo haces. Esa es la exhortación, hermano. ¿Sí? Ese es como descubres que eres una persona que exhorta. ¿Lo tienes? Pues lo tienes que descubrir. Necesitamos personas de consejería, hermanos. ¿Sí? Necesitamos a alguien que detecte las necesidades y llegue y diga, hermano, ánimo, ánimo. ¿Sí? No vayan a ser como ese que platica mi hermano Humberto, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que decía que él tenía el don, una persona que decía que tenía el don de exhortación, pero lo único que hacía era bibliazo tras bibliazo, bibliazo tras bibliazo, pum, pum, pum. Arrepiéntete, pecador, arrepiéntete, arrepiéntete. Y no era lo que necesitaba la gente. Entonces, uno que tiene el don de exhortación sabe detectar la necesidad para animar, consolar, exhortar y dirigir a una persona. ¿Sí? Esa es la palabra de exhortación. No nuestras propias ideas. Hermanos, y si hay alguien que se quiere exhortar con puros regaños, que sean puros y puros y puros y puros regaños, ese no tiene corazón de exhortación. ¿Sí? Porque caben los regaños, pero no una tras otra, una tras otra, una tras otra. Hay otros que usan el pretexto de la exhortación para manipular, hermanos. Llegan y te ven y, oh, no, es que tú, y que sabe que tienes que arrepentir, pero tú, es más, vas a estar en disciplina. ¿O no, Jaime? Sí, pero eso no tiene palabra de exhortación, hermanos. Eso no es una persona que exhorta. El que exhorta ve la necesidad y va a saber qué es lo que va a decir. Va a escuchar a esa persona y va a saber qué les va a decir. ¿Sí? Personas que han persistido en el pecado una tras otra, pues se les habla fuerte, hermanos. Lo vuelvo a reiterar, se les habla fuerte. Pero no porque queramos que hagan lo que nosotros queremos, sino porque restauren su vida a Cristo y que sigan el rumbo correcto de la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el propósito, hermanos. Por eso, hermanos, necesitamos personas que exhorten, consejeros dentro de la iglesia. Consejeros, hermanos. Necesitamos a esos
consejeros. Y hermanos, regresamos a Romanos. Y solamente quiero leerlos. Está el don del que reparte con liberalidad, hermanos. Es uno que sabe dar. Y también lo hace de una manera muy simplista y lo hace con sinceridad. ¿Sí? Esa es una persona que da con liberalidad, que sabe despojarse de lo suyo, de toda sinceridad. Porque si hay alguien que se despoja de lo suyo y luego se está quejando, no tiene el don de dar con liberalidad. Dice mi hermano Josué, siempre, y les escucho, yo voy a dar. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo se da ese de dar. Si me quieren abusar de mí, pues no voy a dar. ¿Sí? Pero hermanos, aquella persona que da con liberalidad, lo da de todo corazón. ¿Sí? Lo da con una simpleza. Y tengo Hechos 24, donde vendían sus posiciones y la daban para los hermanos. En 2 de Corintios, Filipenses, que dieron de su pobreza. Pero hermanos, hasta ahí llego. Ya el que me sigue podrá seguir hablando de estos temas. Y pues la verdad es que se necesitan esos dones, pero necesitamos entender, para recapitular, necesitamos entender que son para la edificación del cuerpo de Cristo. No son para tu propia gloria ni vanagloria. Vamos a orar, hermanos.